Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. En realidad es un gran honor estar en compañía de tan prestigioso panel. Me tengo que situar aquí detrás en el podio porque tengo una serie de papeles, así que me van a perdonar. Y me han encomendado esta tarde la tarea de introducirlos a un tema que requeriría, por supuesto, todo un curso universitario para desarrollarlo, pero cuento con menos de 15 minutos. Y por lo tanto, para abreviar, hemos colocado en los asientos unas hojitas con algunas definiciones, lo cual me permitirá seguir adelante en la charla sin entrar en detalles en cuanto a definiciones se refiere, porque tenemos que darle el tiempo suficiente al panel, es lo más importante. Y en el tema de hoy, su principal característica precisamente es la diversidad, porque solo existe una democracia auténtica cuando respetamos y defendemos además, sobre todo, esa diversidad. Y aquí, en este panel precisamente, y también entre todos ustedes, gozamos de esa diversidad. Y entre todos vamos a analizar cómo los conceptos democráticos se aplican a Cuba y cuál sería la estrategia para lograrlos. Eso va a quedar, por supuesto, en manos del panel. Entonces, mi tarea es plantear qué es la democracia. Por su raíz griega, muchos de ustedes ya lo saben, es el gobierno del pueblo. Pero ha evolucionado en los tiempos modernos para que se añada, se agregue por el pueblo y para el pueblo. Pero la democracia auténtica y subrayo esa palabra, la que funciona como debe ser, un gobierno del pueblo y para el pueblo, se desenvuelve en la búsqueda constante del consenso. Y ahí tienen en las hojitas una definición de consenso. Del consenso, por supuesto, el consenso, en este caso el consenso nacional. Es decir, esos principios básicos consensuales que llamamos, ¿cómo los llamamos? Constitución, que son inviolables y que no responden, ni mucho menos están subordinados a las decisiones de una mayoría. Además, la democracia auténtica, la que funciona, lo demuestra cuando es perfectible, subrayemos esa palabra también, es decir, cuando gradualmente evoluciona a un mayor grado de participación de los ciudadanos mediante la creación de los mecanismos necesarios para que puedan participar eficazmente en la toma de decisiones. Una democracia perfectible es la que va edificando mecanismos de participación que desarrollan estructuras que es precisamente lo que nosotros llamamos democracia participativa. El problema de estas dos palabritas, democracia participativa, del apellido participativo de la democracia, es que se ha tergiversado tanto que muchos la interpretan como un concepto antagonista de la democracia representativa, y no es así. Y la confunden, por supuesto, con experimentos políticos extremistas, como son el socialismo del siglo XXI y como es la enquistada revolución de los hermanos Castro. En un libro famoso que seguramente muchos de ustedes ya conocen, 1984, publicado en el siglo XX, también se hizo una película, que los que no la hayan visto, aunque una película vieja, es muy interesante. 1984, de George Orwell. George Orwell en ese libro dibujó un sistema totalitario que incluía entre uno de sus métodos lo que él llamaba el neo-habla, Newspeak en inglés. Y el neo-habla no es más que un método de propaganda insidiosa que cambia el significado de las palabras y las frases para acomodarlas a una dialéctica conveniente para que sirva para que el tirano, el dictador de turno, pueda justificar su poder. Y en Cuba primero, en Venezuela, en otros países, Bolivia, Ecuador, incluso en la Argentina, proclaman que impera en sus países
la democracia participativa. Fíjense ustedes, parece un chiste decir que en Cuba existe la democracia participativa. Pero, sin embargo, hay muchas páginas en la web. Una de ellas, una muy importante, se llama democracycuba.com, donde se proclama de que el sistema electoral cubano es el mejor que existe en el mundo. Y podríamos, por supuesto, pensar de que no tenemos que hacerle caso a estas cosas, pero no es así. Fíjense que hasta incluso sale un libro, que esta es la portada, que se llama Cuba and Its Neighbors, Democracy in Motion. Y este libro ha sido reseñado en las páginas de democracy.net. Y lo peor de todo es que es un libro que está siendo presentado a nivel académico en muchas universidades de Estados Unidos con muchísimo prestigio. Ese tipo de tergiversación es la que tenemos que combatir. Porque en esos países lo que vemos es una movilización populista de ciudadanos impulsados por promesas demagógicas o cegados por el carisma de un caudillo o de su política sectaria. Por tanto, a este fenómeno político debemos calificarlo de otro modo, no como democracia participativa. El nombre correcto para este fenómeno político que vemos extenderse ahora por América a través de gobiernos como el de Venezuela, desde Cuba, ese merece otro término, y ese otro término se llama oclocracia. Y ahí lo tienen también en la hojita. Oclocracia, que significa gobierno de las turbas. El populismo es una variante moderna de este concepto griego, ese concepto se aprovecha de la anarquía oclocrática para lograr gradualmente el objetivo de centralización del poder. El mecanismo para lograrlo consiste inicialmente en una dictadura de las mayorías. Dictadura de las mayorías, subrayan esto. Porque, por supuesto, las decisiones de las mayorías en democracia son necesarias, no lo niego. Pero el verdadero sentido de la democracia descansa en una firme base de, como dije al principio, consenso. Eso es lo principal. Y el consenso es un concepto fundamental de lo que reconocemos como Estado de Derecho. El propósito de toda democracia es funcionar dentro de este ambiente de consenso que descansa en el respeto y la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La ciencia política moderna incluso acepta que la democracia sí es el gobierno del pueblo, pero no porque interpreta al pueblo como una mayoría, sino como un todo, lo cual implica una base consensual como requisito esencial para que el pueblo, ese todo, sea el soberano. Esa base consensual se codifica ¿en qué? En lo que dije antes, la Constitución. Y sostiene lo que llamamos, esa Constitución, lo que llamamos el Estado de Derecho, por el cual tanto el gobierno como los individuos están sujetos por igual al imperio de la ley. Por lo tanto, cuando las decisiones mayoritarias pretenden imponerse al concepto del Estado de Derecho, suele desembocarse en regímenes dictatoriales que acaban violando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ese es el fenómeno que hemos estado viendo en América Latina, empezando por Cuba. La dictadura inicial de la mayoría se transforma gradualmente en la dictadura de una élite gobernante cuando las autoridades se aprovechan de su posición de mando para adueñarse del poder absoluto. Por otra parte, cuando logramos establecer y defender un Estado de Derecho, la evolución democrática como sistema perfectible, como dije al principio, conduce ni más ni menos que a la democracia participativa, que ya existe en muchos países del mundo. O sea, no es nada nuevo. La democracia participativa, amigos míos, existe ya aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos
las iniciativas populares, tenemos los referendos, tenemos las reuniones comunitarias, tenemos los town meetings, nos reunimos con la Junta de Educación, el pueblo participa. Eso es democracia participativa. No es un mecanismo total de democracia participativa, pero es democracia participativa. Existe todavía más estructurado en Suiza, con el sistema de cantones, con el gobierno colegiado, con los referendos, que a nivel nacional son la mayoría del país con más referendos a nivel nacional del mundo. Aunque el país con más referendos del mundo es Estados Unidos, a nivel de Estado y a nivel local. Y bueno, todo este proceso evolutivo permite la gradual elaboración de mecanismos participativos y dependen de la aplicación de un principio fundamental conocido como principio de subsidiariedad. Y ahí lo tienen también en el papelito. Por supuesto, son breves definiciones, no pretendemos dar una charla ni tampoco un papel académico. El principio de subsidiariedad postula un mecanismo participativo que emana del concepto de la función subsidiaria del Estado, por eso se llama de subsidiariedad, y subsidiaria porque esa función solo debe atender aquellas cuestiones que no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. Y este principio, el principio de subsidiariedad, respalda la participación ciudadana en la gestión de gobierno en un papel de supervisión que permite la corrección de errores y que establece un mecanismo eficaz de debate público. Dentro de ese principio cabe, en una etapa más avanzada de conciencia política, la creación de asambleas. Asambleas comunitarias facultadas para tomar decisiones obligatorias a nivel local y para examinar las decisiones tomadas a niveles más altos a fin de poder impulsar las iniciativas necesarias de cada caso. Y eso es parte del esquema que aparece en el reverso de esa hoja que tienen todos ustedes. En otras palabras, las asambleas pueden ser un medio de organizar a los ciudadanos para tomar iniciativas políticas y para supervisar la labor del Estado en una función legislativa. Función legislativa, esa es la función de las asambleas. Una de las dos ramas del poder legislativo, que sería bicameral. O sea que en las hojitas tienen en su poder, hay un esquema precisamente de democracia participativa. Y por supuesto, hay infinidad de otros proyectos que merecen consideración. Yo estoy seguro que entre ustedes y entre las organizaciones que algunos de ustedes representan, hay muchos proyectos dignos de mención, pero que en estos momentos no hay el tiempo necesario para desarrollarlos. Pero este esquema en particular, el que ustedes ven ahí, de democracia participativa, lo discutí en los años 70 con algunos diplomáticos cubanos destacados en Nueva York y en Ginebra, cuando yo era funcionario de la Secretaría de las Naciones Unidas. Sucedió que por esos mismos años proclamaron la primera constitución castrista, la de 1976, que diseñó un mecanismo de supuesta, subrayo supuesta, democracia participativa, mediante la instauración precisamente de las asambleas del poder popular. Pero ese mecanismo prescindía de algo fundamental, el Senado, que se propone en ese cuadro que ustedes tienen, como sistema bicameral. Y además, sus mandatos desde el principio venían de abajo hacia arriba. Todo lo contrario de la propuesta participativa, que descansa, como ya dijimos antes, en el principio de subsidiariedad. Estas asambleas quedaban así sometidas al centralismo del poder y se convirtieron en un simple mecanismo de legitimación de la dictadura. ¿Por qué? Porque no hay iniciativas populares que partan de la base popular y que puedan convertirse en un mandato legislativo, lo cual es esencial. No hay un mecanismo transparente que permita a las asambleas subsidiarias, o sea, las del municipio, las de la provincia, tomar decisiones a su nivel independientes del poder central y muchas otras deficiencias que ahora no tengo tiempo aquí para tratar. No obstante, y esto es importante, en el afán de disfrazarse con el manto de la democracia participativa, la Constitución cubana le concede a la Asamblea Nacional
un poder asombroso que puede ser decisivo en el futuro si los asambleístas tuvieran el coraje y otras cosas de aprovecharlo y aplicarlo. Les voy a leer, y esto será para terminar, algunos fragmentos de la Constitución cubana. El artículo 75 es contundente y le asigna a la Asamblea Nacional la facultad de, fíjense, escuchen bien, le asigna a la Asamblea Nacional la facultad de decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos y demás disposiciones generales. Les asigna la facultad de revocar en todo o en parte los decretos, leyes que haya dictado el Consejo de Estado, Le asigna la facultad de elegir presidentes, vicepresidentes, secretarios, todos los miembros del Consejo de Estado, de conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes de todos los organismos del gobierno, de todos ellos, de revocar los decretos, leyes del Consejo de Estado. Quiere decir que ellos mandan más que el Consejo de Estado si quisieran aplicarlo. Además, tiene la facultad de cuestionar públicamente las decisiones del Consejo de Estado. En el artículo 86 dice, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el derecho de cuestionar al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros o a los miembros de cualquier otro organismo, y a que se les sean respondidas sus preguntas y a rechazar también sus propuestas. Y todavía más, la Asamblea Nacional encabeza a todos los órganos del gobierno en la facultad de iniciar proyectos de ley y, por supuesto, de aprobarlos. El artículo 88 dice, la iniciativa de las leyes compete únicamente a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todos sabemos que esto ha sido hasta ahora prácticamente letra muerta, y yo no estoy tratando de mostrarles a ustedes de que esto funciona en ningún sentido. Lo que nos falta en esta Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que nos falta es un Sájarov. Este ruso famoso que tuvo el suficiente coraje para alzar la mano y cuestionar los poderes intocables del Comité Central, para volver a alzar la mano y después votar que no en contra de lo que se proponía en el Comité Central, como efectivamente lo hizo en su oportunidad, demostrando a los demás de ese Comité Central que hacía falta tener el arrojo y otras cosas para dar el primer paso. Porque señores, amigos y amigas, este es el meollo de la democracia. La democracia no es, ni nunca lo será, la suma de pensamientos, esfuerzos y proyectos semejantes. No. El meollo de la democracia no consiste en estar de acuerdo. El meollo de la democracia consiste en la capacidad y el derecho de disentir, de decir que no. Porque la democracia no es obediencia, sino libertad. Y eso es lo que tenemos que inculcarle a estos asambleístas cubanos. Tomen el poder en sus manos si ustedes lo tienen. Y a todo el pueblo cubano aprendan a decir que no. En resumen, la democracia, sí, es un choque de voluntades, de proyectos, de ambiciones, un choque que se manifiesta por el derecho a disentir, a decir que no. Esa es la verdadera democracia, ese derecho a decir que no. Y que nadie nos quite nada o nos hostigue o nos castigue por decir que no. Pero no porque se aspire a la anarquía, como decíamos al principio, no porque se aspire a la oclocracia de la que les he hablado, ni a la dictadura de las mayorías que avasallarían el derecho natural y violarían los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo un pueblo, sino porque en ese choque y en ese rejuego de rivalidades y aspiraciones, en una democracia auténtica, tiene que imperar una cosa muy importante, la concordia. Gracias a que existe un Estado de Derecho, existe esa concordia. Gracias a que existe ese Estado de Derecho y a que las diferencias y controversias se resuelven mediante un amplio mecanismo de consenso al que se lleva con la participación popular en las decisiones públicas. Esto, amigos míos, es la democracia participativa, la que proponemos para Cuba. Y contamos con este prestigioso panel para que analice cómo se puede aplicar
cómo se pueden aplicar todos estos conceptos y proyectos al escenario cubano. Y ahora le toca aquí a nuestro moderador, al profesor José Acel, guiar a los panelistas por la senda del análisis de este tema y de las perspectivas para Cuba. Muchas gracias.